Y a continuación damos inicio a la mesa 1 con el tema Integridad como condición indispensable en el arbitraje. Esta mesa está a cargo de la autora Irma Rivera como moderadora, socia partner de Brigar Urrutia, del país de Colombia. Así también, los ponentes que participarán en la presente mesa son el doctor Alberto Arequipeño, miembro de la Corte Arbitral CARPUC, la doctora Ana Teresa Revilla, miembro de la Corte Arbitral del CARPUC, el doctor Alfredo Soria, árbitro independiente, y la doctora Silvia Rodríguez, secretaria general de Arbitraje, Conciliación y Dispute Boards del CARPUC. Adelante, doctora Irma Rivera. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en este espacio académico, y quiero agradecer muy especialmente la invitación a ser parte de este congreso. Es un espacio importantísimo para que revisemos temas sensibles en este método alterno de resolución de controversias como es el arbitraje. Quiero además agradecer a todos los colegas que en su calidad de expertos van a compartir su visión sobre la integridad como condición indispensable en el arbitraje. Pero además quiero agradecerlos a todos los que nos están acompañando y a la organización, porque estos espacios de verdad buscan mejorar la figura y hacer que hacia el futuro cumpla con el objetivo final, y es la resolución de controversias. El arbitraje como método alterno de resolución de controversias, como ustedes saben, se fundamenta en la confianza que las partes depositan en el mecanismo, en los árbitros, en los operadores y especialmente en las normas que permiten que vaya a dictarse un laudo que resuelva de manera definitiva la controversia. La integridad como condición en el arbitraje es un elemento esencial para que esa confianza se preserve, el método continúe siendo utilizado por todos los interesados y el método realmente, como les comentaba, cumpla con su fin: solucionar una diferencia. Es fundamental entender el rol de la integridad en los procesos arbitrales, la forma en que los árbitros garantizan esa integridad y cómo la misma puede en algún momento verse afectada en el transcurso del procedimiento, y en qué consiste una cultura arbitral que respete esa condición. Yo personalmente considero que es responsabilidad de todos los actores vinculados a un procedimiento arbitral velar porque la integridad se conserve y cumpla con el objetivo final. Y por supuesto, de esa manera se preserve la confianza en el arbitraje. Y dando inicio a la mesa y dándole la bienvenida a todos mis colegas, yo le agradecería mucho al doctor Soria si nos pudiese contestar la siguiente inquietud. Doctor Soria, ¿cómo puede entenderse la integridad dentro de los procesos arbitrales, por favor? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un honor estar aquí. Bueno, el día de ayer se publicó un dato impactante en el Diario Expreso, que es un diario peruano de circulación nacional. El título de la noticia es: jueces tienen pendientes 5.8 millones de procesos. Una noticia del día de ayer, ¿no? Pueden encontrar esa noticia desde sus celulares, buscando desde Google o sus computadoras y colocando jueces tienen pendiente 5.8. Es un dato bastante impactante, ¿no? Si consideramos que somos aproximadamente 33 millones de habitantes, que casi 6 millones de procesos estén en curso, porque no es un histórico, están en curso, ¿no? Este es un dato que muestra con claridad que pese a sus denodados esfuerzos, los jueces nacionales afrontan una inmensa carga de procesos que cada año se incrementa. Y precisamente en esta noticia, por eso les decía si pueden ingresar mejor, porque es una tabla que muestra cómo va creciendo año a año los procesos, ¿no? En ese contexto, el arbitraje puede ser un adecuado mecanismo para contribuir en reducir, aunque sea en parte, la solución de los conflictos sobre aspectos y derechos de libre disponibilidad. Si bien como regla general, todos sabemos, el Poder Judicial es la vía ordinaria que la ley prevé para la solución de las controversias, las partes también pueden convenir resolver sus controversias a través del arbitraje. Por eso resulta necesario que se incentive la observancia del principio de integridad, que es precisamente lo que nos preguntaba Irma, que es la moderadora de este panel.
¿Por qué es importante la integridad? Para que más empresas, entidades y personas tengan confianza en el arbitraje, como una alternativa, como un mecanismo heterocompositivo de solución de controversias que las partes también pueden optar, cualquiera puede optar. La confianza es un valor intangible, que en muchos casos resulta difícil de obtener. Se construye a través del tiempo como consecuencia de acciones positivas, no con palabras, sino con hechos concretos. No obstante, la confianza puede perderse muy fácilmente con un solo acto negativo. Toda la buena reputación que con esfuerzo y buenas prácticas ha ido ganando el arbitraje en nuestro país año tras año, se ha visto afectado, y sabemos por las noticias, ¿no?, por casos aislados de algunas personas deshonestas que deben asumir las consecuencias de sus actos con el mayor rigor que la ley habilita. Las principales instituciones arbitrales de nuestro país cuentan con códigos de ética que contienen diversas disposiciones que intentan hacer efectivo el principio de integridad en el arbitraje. Los esfuerzos que realizan las instituciones más serias del país en precisamente hacer efectivo el principio de integridad en el arbitraje es sumamente relevante, pues resulta indispensable que la integridad sea una realidad y no una simple aspiración. La integridad es un principio que implica actuar con probidad, actuar rectamente, con honradez, con entereza ética, en cada caso arbitral. No importa si el caso es grande, pequeño, no importa si el caso es entre dos privados o entre un privado y el Estado. El comportamiento de quienes participan en el arbitraje debe ser íntegro en cualquier escenario. Implica la integridad la puesta en marcha también de diversos controles y mecanismos para prevenir o evitar las malas prácticas en el arbitraje, los conflictos de intereses y la corrupción. Es importante precisar que, como lo sostiene Agustín Cerrillo, y lo cito de manera textual, la noción de conflicto de intereses describe una situación, no una acción. ¿Qué es lo que puede caracterizar a la corrupción? Sin embargo, los conflictos de intereses pueden ser un indicador, un precursor o incluso un motor que acabe generando un caso de corrupción si no se hace nada al respecto. Por ello es una importante labor eliminar la posibilidad de que existan conflictos de intereses en el arbitraje, a través de diversas figuras, entre ellas la confirmación de los árbitros, que ha sido implementada hace no más de 5 años en las más importantes instituciones arbitrales de nuestro país, como parte de la estrategia para prevenir la existencia de escenarios en los que se transgreda la neutralidad y que eventualmente puedan generar supuestos de incorrección en el proceso decisional, abuso o inclusive corrupción. El principio de integridad no solamente resulta aplicable a los árbitros, y este es un error que suele a veces tenerse como premisa, que se piensa que el principio de integridad solamente es aplicable a los árbitros. No, a todos los que participan en el arbitraje. En nuestro país, esto ha sido expresamente reconocido en el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, en el que reconoce a la integridad como el primer principio, en su artículo 2. ¿Y qué es lo que dice el artículo 2 en este primer principio de integridad? Los árbitros y todos aquellos que participan en arbitraje en contrataciones con el Estado deben conducirse con honestidad y veracidad, evitando prácticas indebidas y procurando en todo momento transparencia en su accionar. Cabe indicar que, como lo establece el artículo 45.26 de la Ley de Contrataciones con el Estado, me refiero a la Ley 3225, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones con el Estado resulta de aplicación a los arbitrajes que administra el OCE, es decir, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, para los arbitrajes ad hoc y de manera supletoria a los arbitrajes administrados por una institución arbitral que no tenga aprobado un código de ética
o que teniéndolo no establezca la infracción cometida por el árbitro o no establezca la sanción aplicable. En el ámbito del arbitraje en general, la extensión del principio de integridad hacia las partes se encuentra incluido, a mi entender, en el artículo 38 de la Ley de Arbitraje, del Decreto Legislativo 1071, al establecer el principio de buena fe, y que nos dice que las partes están obligadas a observar el principio de buena fe en todos sus actos e intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales y a colaborar con el tribunal en el desarrollo del arbitraje. La integridad se encuentra vinculada entonces a la buena fe en todas las actuaciones arbitrales, pues las partes, sus abogados y representantes deben actuar con probidad, rectitud, honradez y entereza ética en cada caso arbitral. Todos somos responsables de la integridad en el arbitraje. Me refiero a abogados, árbitros, instituciones arbitrales, secretarios arbitrales, todos los que participan en el arbitraje. Por eso, estas primeras palabras precisando en qué consiste el principio de integridad, cuáles son sus alcances, ¿no? Y me despido parafraseando a Jackson Brown Jr., que dice, vive de tal manera que cuando alguien piense en justicia e integridad, piense en ti. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por sus reflexiones, las cuales creo que son un abrebocas al resto del panel, porque nos han mostrado reflexiones tan importantes como que el principio de integridad no está limitado a uno solo de los actores, sino a todos aquellos que tienen la oportunidad de participar en un trámite arbitral, ya sea en calidad de apoderados, en calidad de operadores, en calidad de intervinientes. Este principio fundamental, como usted lo mencionaba, también genera confianza en el método y nos va a permitir que con tranquilidad se acuda a que ese panel arbitral tome decisiones que, por supuesto, en ocasiones pueden no compartir las partes, pero que al ser revisadas de manera objetiva, tienen todo el sustento necesario para que esa decisión pueda implementarse. Y siguiendo un poco en la línea, yo creo que hay un actor muy importante dentro de ese procedimiento arbitral, y ese actor es básicamente los árbitros que van a tener la carga de tomar decisiones, los árbitros que son depositarios de aquellos que han suscrito un pacto o que están obligados a ir a arbitraje dependiendo de las normas que les sean aplicables. Y en esa línea de reflexión, nos gustaría mucho, por favor, escuchar la opinión del doctor Arequipeño en relación con ese actor tan importante que es el árbitro. Y le quisiera preguntar, doctor, por favor, ¿cuáles son las principales competencias que para usted un árbitro debe tener para contribuir a garantizar esa integridad en un arbitraje? Doctor, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Irma, y muchas gracias al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC por esta invitación a participar en este panel, tan interesante y tan importante a la vez por el contexto en el cual nos encontramos como sociedad y como Estado, ¿no? Porque no podemos hablar de integridad en el arbitraje sin contextualizar un poco dónde y cómo ubicamos al arbitraje en nuestro país, ¿no? Y sabemos que el arbitraje pues es parte de una sociedad, de un Estado, donde precisamente la cultura de integridad muchas veces no está muy presente, ¿no? Y entonces creo que debemos partir por definir, en primer lugar, qué entendemos por integridad, qué es lo que, de cierto modo, mi antecesor, el doctor Soria, ha también definido, ¿no? Pero me gustaría complementar, en todo caso, en esa misma línea, qué es lo que se debe entender por integridad, ¿no? Porque la integridad, en principio, es un valor, pero no es cualquier valor, digamos, que se parezca a otros, ¿no? Como la honestidad o quizás algo más vinculado al arbitraje, como podría ser, pues, los principios éticos de imparcialidad, de independencia, ¿no? La integridad es un valor que agrupa, ¿no? Una serie de principios y valores en el sentido de que la integridad tiene que ver con esa práctica diaria de tener consistencia con aquellos valores que nos representan, ¿no? Como personas. ¿Y a qué me refiero específicamente, ¿no?
a que nosotros tenemos principios y normas que guían nuestra actuación personal, ¿no? En el día a día. Y esto tiene que ver con un hecho muy, muy importante relacionado a la ética, que es que la ética es vivencial principalmente. La ética no se enseña ni se puede, digamos, transmitir con textos o en la pizarra, ¿no? Sino la ética se vive todos los días, la ética se practica. Y por tanto, la única forma digamos, de ser consistentes o de practicar el valor integridad es justamente siendo coherentes, ¿no? Entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Siendo coherentes un poco en nuestra práctica diaria cuando, por ejemplo, para poner un ejemplo muy simple y recordando un poco a don Jorge Santisteban de Noriega, con el quien tuve la suerte de trabajar, el primer defensor del pueblo del país, ¿no? En un artículo que hace muchos años publicó en El Comercio, él decía, por ejemplo, ¿qué hace que un suizo a las 12 de la noche, frente a un semáforo en rojo, nunca cruce, ¿no? La vía, ¿no? Y automáticamente se pare frente al semáforo rojo, sin importar que no haya absolutamente nadie en las calles, ¿no? Para cruzar, y por tanto él tiene internalizado simplemente de que no debe cruzar, ¿no? Y un poco quizás trayéndolo a nuestra realidad, ¿no? ¿Qué hace que un peruano que maneja un colectivo, un taxi Tacna, sea una persona que incumple constantemente las normas de tránsito, pero cruza la frontera hacia Chile y se vuelve el más respetuoso de las normas de tránsito del mundo? Entonces, hay un problema aquí estructural, ¿no? Que el tema de los valores y de las prácticas y de ser íntegros en ese sentido, ¿no? De tratar de vivir día a día con los valores y respetarlos, ¿no? Y de tener un poco de claridad en que esto, digamos, que hace que la convivencia social sea mucho más eficiente en términos incluso económicos, ¿no? Porque hoy en día pareciese que los valores y la ética y por consiguiente la integridad estuviesen de moda, ¿no? En las prácticas de las corporaciones, en la administración pública, y en general nos referimos a la ética y a la integridad como algo que debiera ser parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, lo que quiero decir un poco con esta idea inicial es que como sociedad y como Estado tenemos un grave problema, ¿no? De prácticas de valores, ¿no? Y la integridad se relaciona con estas prácticas. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué hacemos frente a este problema de falta de integridad, no solo en el arbitraje, sino en la sociedad y en el Estado, ¿no? Entonces, un poco también recordando lo que decía un filósofo de origen romano, ¿no? Lucio Anea Séneca. Él decía, por ejemplo, que lo que las leyes no prohíben puede prohibirlo la honestidad. Y esto tiene que ver justamente con la integridad, ¿no? Porque más allá de las competencias que puede tener un árbitro, que todos sabemos que los que arbitramos nos preparamos, digamos, desarrollamos cursos, seminarios, especializaciones, y también cumplimos con todos los requisitos que las normas nos imponen, ¿no? Para poder ser árbitros competentes, pues más allá de tener competencias duras o competencias blandas, ¿no? Ser un buen comunicador, ser asertivo, etcétera. Más allá de ello, ¿no? Creo que el tema va porque el tema no es normativo, no es que existan más o menos normas que prohíban o prescriban no hacer ciertas conductas, ¿no? Sino el tema va por cómo creamos una cultura de integridad alrededor de valores, ¿no? Y esto trasladándolo al arbitraje, ¿no? ¿Qué implica tener el valor de la integridad? No solamente, como dijo Alfredo también en su exposición, no solamente para los árbitros, sino también para las partes, para los representantes de las partes, para los abogados que litigan, ¿no? Representando a las partes, para los centros arbitrales y también, ¿por qué no?, para los auxiliares como los secretarios en los respectivos arbitrajes, ¿no? ¿Qué significa entonces trasladar o digamos, tener la integridad como principio
como valor, ¿no? Que inspire arbitrajes realmente que se lleven de la mejor manera, respetando los valores y los principios éticos. Pues, en realidad, hay mucho que trabajar, ¿no? ¿Cómo garantizar que entonces se fomente la integridad en el arbitraje y cuál es el problema que enfrenta el arbitraje con relación a este valor? Pues, en primer lugar, creo que tenemos que tener conciencia de que este problema estructural tenemos que enfrentarlo como sociedad y como Estado, digamos, de una forma amplia, ¿no? Y aquí hay un problema que no es menor, ¿no? Que la percepción de la corrupción con relación a la ciudadanía es muy grande, ¿no? Entre los problemas principales que enfrenta el país y sale en muchas encuestas de transparencia internacional, de proética, etcétera, pues entre los 3 problemas principales que enfrenta el país siempre aparece la corrupción, ¿no? Y la corrupción entonces es como una especie de, digamos, de contrapartida a una ausencia de integridad, ¿no? Y esto también tiene relación con otro problema que encontramos en la sociedad y el Estado, algo que yo llamo el relativismo ético o la ética de amplio espectro, ¿no? Donde prácticamente todo es justificable, donde el fin justifica los medios y donde generalmente se trata de pasar por agua tibia, ¿no? Todos los comportamientos reñidos con la ética, ¿no? Y así, por ejemplo, ¿no? Tenemos como sociedad y como Estado en general, ¿no? Una alta tolerancia a la corrupción, ¿no? Y esto se refleja en comportamientos políticos, en comportamientos sociales, o cuando decimos, no importa que robe, pero que haga obra, ¿no? O cuando señalamos, nosotros matamos menos, ¿no? Tengo una muralla china, por ejemplo, ¿no? Entre mis negocios privados y mi actuación pública, etcétera, ¿no? Entonces, esta alta tolerancia a la corrupción refleja, pues, un relativismo ético que tiene que ver con la falta de integridad, ¿no? En nuestras prácticas diarias, ¿no? No somos muy respetuosos de las normas ni de los principios y valores éticos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a este problema? Otro tema que vinculo a esta suerte de relativismo ético es no solamente, digamos, el surgimiento de los llamados antivalores, sino la presencia de lo que se conoce también como pseudovalores, que lo único que nos señalan y están prácticamente orientando mal a nuestros jóvenes, que es el grupo social con el cual debemos trabajar muy fuerte para fomentar una cultura de valores y una cultura de integridad, es que lo único importante es ganar, por ejemplo, ¿no? Lo único importante es ser exitoso y ganar mucho dinero, por ejemplo, ¿no? O quizás señalar que no importa, digamos, respetar las reglas porque finalmente los que tienen poder, ¿no? Hacen lo que les da la gana. Y eso representa un pseudo valor que es muy peligroso que se internalice pues en la mente y en la práctica de todos, ¿no? No solamente de los operadores jurídicos que están alrededor del arbitraje, sino de todas las personas que conformamos este todo social que es el Perú, ¿cierto? Entonces, más que competencias exigibles a los árbitros, ¿no? Creo que es hora de pensar realmente en cómo fomentar una cultura de integridad en el arbitraje, primero basado en el compromiso, ¿no? De árbitros, de las partes, de los auxiliares de los arbitrajes, de los centros arbitrales, etcétera, para tener digamos, una sola mirada hacia cómo debemos enfrentar los problemas que hemos tenido en los últimos años en la gestión de los arbitrajes, en cómo se han detectado numerosos casos de corrupción y que han dañado lamentablemente, ¿no? La institucionalidad del arbitraje. Y con esto no quiero, digamos, señalar que existen personas que han contribuido a eso o personas que se han comportado mal o que han cometido delitos, ¿no? Sino que ese es un tema, vuelvo a repetir, estructural, ¿no? Y en ese enfoque quisiera también señalar, pues, que más allá del compromiso, pues hay que ver qué responsabilidades nos compete a cada uno, ¿no? Como árbitros, como centros arbitrales, como secretarios arbitrales, etcétera, para promover la integridad, ¿no? Las empresas cuando promueven prácticas de integridad, ¿no? En sus corporaciones, ¿no? Hacen un mapeo de riesgos, por ejemplo, ¿no?
Entonces, lo que creo que debemos hacer para tratar de ver los problemas de falta de integridad en el arbitraje es qué riesgos se está enfrentando hoy el arbitraje en el Perú para ver qué medidas podemos adoptar para prevenir justamente, ¿no? La cultura de fomentar, por ejemplo, códigos de ética, prácticas de compliance, de denuncias anónimas, etcétera, se relaciona más con una cultura preventiva, ¿no es cierto? Ya la parte punitiva del desarrollo de normas parece que no funciona, ¿no? Con temas que tienen que ver con la práctica de valores como la integridad. Entonces, más allá digamos, de los reglamentos y de las normas, tenemos que hacer este mapeo de riesgos para ver a qué nos enfrentamos realmente y qué medidas podemos tomar. Hace algunos años atrás, la Universidad del Pacífico, con el estudio de Alfredo Goulart, por ejemplo, hicieron un seminario vinculado justamente a fomentar la transparencia en el arbitraje, ¿no? Ellos hablaban de realizar encuestas, por ejemplo, a las personas que litigan a través del arbitraje, ¿no? Para saber cómo se comportan los árbitros, si se duermen en las audiencias, si son responsables con los tiempos y los manejos del arbitraje, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces así crear un sistema de información que sea útil para todas aquellas personas que quieran llevar o pacten un convenio arbitral, ¿no? Para saber, pues, precisamente con qué tipo de árbitros se van a enfrentar, ¿no? Y escoger, ¿no? Entonces, que funcione un sistema de mercado, digamos, para elegir al mejor, al que sea más óptimo según nuestras propias percepciones, ¿no? Y como basado en la experiencia y en todo lo que se pueda conocer de sus anteriores arbitrajes, de su práctica arbitral, ¿no? Otro tema importante para incentivar o para crear una estrategia que fomente la integridad en el arbitraje, también tiene que ver con esta transparencia que tiene que haber y que ya se ha iniciado, por ejemplo, en los arbitrajes donde participa el Estado, ¿no? Y un excelente ejemplo que quiero resaltar acá también es el que la Cámara de Comercio de Lima creó con el faro de transparencia que está en su web, ¿no? Que realmente es un sistema muy importante para enterarnos de qué árbitros han sido recusados, cuántos arbitrajes tienen, las acciones que han sufrido, etcétera, y que me parece un tema muy importante a replicar, ¿no? Porque precisamente de eso se trata, ¿no? De que conozcamos quiénes son los árbitros que están, digamos, disponibles para poder ser elegibles ante cualquier controversia que pueda ser arbitrable, ¿no? Y finalmente, creo que vuelvo a repetir, no es un problema de normas, no es un problema solamente de reglamentos o de códigos de ética, sino que hace poco leía, por ejemplo, una frase que está dentro del sistema de compliance de una empresa noruega, ¿no? Muy importante con participación en nuestro mercado, que decía: más importante que el resultado es el compliance, ¿no? El cumplir con nuestras obligaciones legales y contractuales y de respeto, ¿no? Al medio ambiente, ¿no? A las buenas prácticas corporativas, ¿no? Entonces, justamente quiero concluir mi participación con ello, ¿no? Más importante que el resultado, que ganar, muchas veces es importante, obviamente, porque estamos en un mercado muy competitivo, ¿no? Donde interesa sí ganar, pero creo que respetando las reglas, respetando los principios, ¿no? Y tratando de encontrar arquetipos o modelos que puedan ser replicables y puedan ser no solamente, pues, digamos, las conductas sancionadas o los delitos que se han cometido, pues, deben ser resaltados, que sí deben de alguna manera, pues, comunicarse, sino también tratar de encontrar aquellos arquetipos o modelos de buenas conductas, de buenas prácticas que puedan ser replicadas por los diversos centros y puedan ser puestas en prácticas por los árbitros y todos los que están alrededor de esta noble institución que es el arbitraje. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Yo considero que de lo que usted ha manifestado hay unos temas muy importantes que debemos recordar y son aquellos que usted menciona en donde relaciona la integridad con la consistencia y la coherencia, no solamente en el actuar de los árbitros, sino de todos aquellos actores, como ya lo hemos mencionado, vinculados a un trámite arbitral.
es necesario, como usted bien lo decía, pasar de la teoría a la práctica para que de verdad esa integridad evite que se generen problemas estructurales que van a afectar el método y a todos los que están teniendo algún tipo de participación en ese método. Y esa consistencia y coherencia, como lo mencionaba, también tiene relación con lo que es la ética. Cuando estamos hablando de la ética de lo que se hace y cómo se hace, pues hay temas muy importantes en los cuales tenemos que tener un especial cuidado, y es, por ejemplo, cómo desarrollamos y cómo solucionamos, si son posibles, de solucionar algunas situaciones que se presentan en el trámite arbitral, y por supuesto respetando siempre el principio de transparencia para evitar que se generen conflictos de intereses que puedan dar al traste esa confianza y afectar esa confianza que se tiene en el método. Y ese mapeo de riesgos que usted mencionaba es fundamental para saber cómo esos riesgos se pueden acotar y cómo esos riesgos se pueden evitar. Y siguiendo un poco con lo que estamos tratando en temas de integridad, a mí me gustaría que continuáramos nuestro análisis con la doctora Rodríguez, y me gustaría mucho que la doctora Rodríguez nos diera su visión en relación con un interrogante que a veces sale de toda la actividad práctica, y es: doctora, ¿usted cómo analizaría la integridad desde el punto de vista de las recusaciones que se presentan en los trámites? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, Irma. Buenas noches con todos. Voy a pasar a responder esta pregunta a través de lo que es el análisis precisamente de la recusación y de los datos que hemos ido recogiendo a lo largo de estos años. Pero no quería olvidarme de agradecer, en realidad, yo soy de la casa y en realidad voy a aprovechar el espacio que tengo para agradecer a los panelistas, a los moderadores, a ti, Irma, muchísimas gracias, tan camiseta PUC que eres, y verdad que te agradezco muchísimo. Al público que nos acompaña, muchísimas gracias por estar acá, como siempre todos los años, y especialmente al equipo de capacitación, al equipo de arbitraje y obviamente al equipo de SGA, en especial a Antonio Azaña, que nos ayuda siempre con todos estos temas. Muchísimas gracias. Atrás de este congreso, atrás de toda esta organización, hay mucha gente que nos desvelamos realmente por traer novedades y por traer toda esa información a ustedes. Bueno, yo quería presentarles ahora algunos datos que he tenido de recusaciones, y obviamente, tomando las palabras de Alfredo y de Luis Alberto, ver este tema de la recusación, cómo se puede ver, cómo se puede analizar la integridad, ¿no? Viendo la recusación a la vez, ¿no? Por eso es que yo le he puesto algo así como una pregunta, ¿no? ¿Las recusaciones realmente son una defensa de la integridad? Esa es una pregunta que me hago y es un poco para analizarlo. Y lo primero que quería hacer, espero que lo puedan ver todos, lo primero que quería hacer era tomar las palabras de lo que es integridad, por ejemplo, para esta oficina de las Naciones Unidas. En realidad voy a hacer un pequeño concepto porque ya han estado hablando de lo que es la integridad. Es que la integridad es la congruencia entre las creencias, las decisiones y las acciones, y el apego continuo a los valores y principios. Entonces, una persona es íntegra es que esa persona no es corruptible como resultado de su integralidad, de ser íntegro, y la conexión de sus valores y principios. Mire qué interesante la forma como lo ve esta definición, ¿no? Entonces luego también señalan: a menudo se usa la integridad junto con la ética, lo cual sugiere que los valores y principios a los que uno se apega deben ser valores éticos, ¿no? Estamos hablando de la honestidad, la apertura, la rendición de cuentas y la confiabilidad. Es lo que hablan estos autores tomados. Yo he tomado esto de un módulo sobre integridad y ética de esta oficina de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo creo que se debe ver o se debe ver la integridad en el arbitraje? Ya habían esbozos anteriores que estaba señalando Alfredo y también Luis Alberto en relación a que la integridad debe ser 360 grados. Mucho hablamos y muchas veces se ha estado hablando de la integridad de los árbitros. Los árbitros tienen los conflictos de interés, los árbitros tienen las recusaciones, los árbitros son
los que tienen el problema, hemos tenido temas de corrupción de los árbitros, pero también iremos a los otros actores, ¿no? Entonces, por eso he querido simular esta rueda de 360 grados, donde tenemos a los árbitros, obviamente, esos son los más conocidos, a quien se le pide ser íntegro, evitar conflictos de interés, ser ético, etcétera, etcétera. Y también nos lo piden a las instituciones arbitrales. Y, por ejemplo, en el caso nuestro, como centro, tenemos nuestro sistema de gestión integrado, en el que tenemos el sistema de gestión de la calidad y tenemos el sistema de gestión antisoborno, porque eso es lo que se pide y eso es lo que se está buscando. Y efectivamente, Irma, respondo a tu pregunta sobre los mapeos de riesgos. Lo tenemos. Nosotros mapeamos los riesgos que se puede tener, por ejemplo, ante una situación límite que se presenta. Sabemos, lo tenemos mapeado y sabemos que se puede presentar. ¿Y qué hacemos cuando se presenta? Entonces, ¿las instituciones arbitrales también tienen que mostrar integridad? Sí. Las instituciones y los que formamos parte de estas instituciones. Desde la dirección, pasando por la Secretaría General, pasando por todos los secretarios y pasando incluso hasta por los otros colaboradores que de repente hacen unas funciones que tal vez no parezcan tan importantes, pero en todo momento se necesita que también cumplan sus funciones con integridad. Pero ¿por qué no hablamos de las partes? ¿Y por qué no hablamos de los abogados? ¿Y por qué no se hablan de los demás intervinientes en el arbitraje? Peritos, acabo de ver una pregunta por ahí que hablaban de los peritos. La integridad de ellos también, de los profesionales que también intervienen. Testigos. Creo que, como lo mencionaba Luis Alberto, el problema va más allá, no es un tema que trasciende el arbitraje. Sin embargo, esta justicia, que es una justicia privada, se ve mucho más afectada y mucho más cuestionada ante la ausencia o conductas que no apuntan a ser íntegros. Claro, siempre la mirada ha sido hacia los árbitros e incluso hasta las instituciones arbitrales. Pero no se miran las partes sobre las estrategias, por ejemplo, que tienen o que le sugieren tal vez los abogados o que se la inventan ellas también para poder de repente ganar la pretensión, ganar el arbitraje. A quienes contrato como abogados, ¿qué es lo que está haciendo el abogado? El abogado de repente sabe que al tener determinada actuación está mostrando su integridad ante los árbitros y ante la institución arbitral. El perito que se contrata y que de repente tiene una pericia que no tiene punto de comparación con otras pericias, sabe que también los árbitros y la institución arbitral está midiendo su integridad, tal vez también al momento en cómo están presentando esta pericia. Entonces, yo he querido hacer esta presentación hablando sobre esta recusación como defensa de integridad. Pero pongo acá un signo de alarma, un signo de advertencia, porque no necesariamente las recusaciones son interpuestas en caso de cuestionamientos a la integridad del árbitro o cuestiones de ética. O sea, eso nos queda claro y incluso nuestra Corte de Arbitraje varias veces lo ha mencionado, ¿no? Eso es lo primero que quisiera que dejar en claro. Y también dejar en claro de que se ha presentado un fenómeno muy particular desde hace algún tiempo ya. Yo tengo bastantes años en el arbitraje y este fenómeno se viene presentando, digamos, unos 5 años atrás, donde existen recusaciones que carecen de fundamento real, las recusaciones frívolas, ¿no? Donde cuando uno lee, dice, ¿cómo es posible? O sea, está bien que el papel aguante todo, pero ¿cómo es posible que alguien haya podido poner una firma en este argumento, ¿no? O sea, no lee y dice, definitivamente esto no pasa, no va a pasar. La Corte lo sabe, ya hay criterios, nosotros hemos ido formando criterios, y uno lee y dice, ¿por qué es que presentan algo así? ¿Cuál es en realidad su finalidad? Entonces hemos ido revisando, como les mencionaba, este equipo me está ayudando para revisar algunas recusaciones en los últimos 2 años. Todavía no tenemos las del año 2022 porque no termina, pero hemos sacado las del 2020 y 2021
Por ejemplo, en el 2020 hemos tenido 57 recusaciones en total, a pesar de que estuvimos suspendidos unos cuantos meses por la pandemia, se presentaron 57 recusaciones, y en el 2021 ya se duplicó, fueron 110 recusaciones, y entre ambos años el centro ha recibido 1.042 arbitrajes. ¿Qué hemos visto? Y aquí les comparto esta estadística. Que, por ejemplo, las recusaciones infundadas en ambos llegan, solamente como infundadas, llegan a ser más del 60%. Es decir, las partes han presentado recusaciones que o eran frívolas o simplemente la Corte, cuando lo revisó, consideró que esa falta de confianza en el árbitro no era amparable. Estamos hablando de más del 60%, en un caso 61%, en otro caso 62%. Tenemos improcedencias también porque lo presentan de manera extemporánea. Incluso recuerdo un caso donde lo había presentado después de más de un año, según por haber conocido el hecho. Y en un caso es el 5% y en otro caso es el 11%. Y que carece de objeto porque de repente alguna situación ocurrió que ya no era necesario el pronunciamiento, llega a ser 9 y 8%. En total, las recusaciones no amparadas, no tomemos en cuenta los desistimientos, acá está la cantidad de fundadas, llega a ser en el 2020 23, en el 2021 18, pero al final las recusaciones no amparadas llegan a ser en el 2020 75%, es decir, 75% de esta herramienta usada sin necesidad. Y en el caso del 2021 llega a ser 81%. Acá ponemos más o menos cuáles son las posiciones que han tenido los recusantes. En el caso, como ustedes pueden ver, cuando el sector público es demandado, pueden ver las barras, es mayor la cantidad de veces que recusa, lo que sucede lo contrario en el caso del sector privado, donde cuando es el demandante, recusa más veces, y es extraño, ¿no? Entidades recusan más cuando es demandado. Ya sabemos que cuando hay recusación es muy probable de que el arbitraje se ralentice o se suspenda, pero me sorprende mucho más el caso, por ejemplo, del demandante, que al ser el interesado en el que avance el arbitraje, tengamos más recusaciones desde el punto de vista de este sector privado, ¿no? O sea, cuando son demandantes del sector privado, recusa más. Esos son puros datos y estadística que estamos teniendo y los estamos poniendo de manera objetiva. ¿A quién se recusó más? De lejos, más del 50% siempre es el árbitro designado por la contraparte. Y también hay un cuestionamiento a las designaciones que realizan el centro, en este caso. Pero nos llama poderosamente la atención que siempre se recusa por más del 50% al árbitro de la contraparte, una desconfianza terrible. Lo ven como el abogado, es muy probable que eso sea, lo ven como el abogado. Y eso fue, digamos, un poco más de trabajo, espero que se pueda ver. Lo que quisimos hacer acá es ver en qué etapa de las actuaciones arbitrales es la que se interpone la recusación. Y notamos, por ejemplo, que la recusación se interponía antes, es altamente, el mayor número, es cuando todavía no se ha constituido o recién se ha constituido y está por continuar el arbitraje. Tenemos un 22.81% en el caso del 2020, previo a la Constitución, y tenemos un 30.91%, por ejemplo, en el caso del 2021, 30.91% de estas recusaciones. Lo que nos hace ver que, nuevamente, ¿por qué es que antes de la constitución del tribunal arbitral, o cuando recién está constituido, o cuando está constituido, pero hay un previo que se va a fijar todavía las reglas, se presentan las recusaciones? Mientras que obviamente, como ustedes ven, declina cuando va avanzando el arbitraje. Bueno, todos podemos sacar conclusiones de cuál sería entonces esa finalidad, considerando que hay casi un 75 a 81% de recusaciones que declaran que no son amparadas. ¿Y cuáles son los contratos que nos traen más recusaciones? Y en este caso,
digamos, el premio se lo lleva los contratos de obra. Claro, los contratos de obra, ejecución de obra, que son los más complicados, ¿no? O tal vez los que tienen un mayor monto, en los que se está jugando un mayor monto económico. Es más, esto incluso se llega a sumar más de lo que ustedes ven aquí, si sumamos los servicios de obra, sobre obra, que son obviamente las supervisiones. También sumando esto, en el 2020 llega a ser 61.40 y en el 2021 llega a ser 81.82%. Vemos entonces que también se está concentrando en los contratos de obra ese tipo de herramienta, entre comillas, quiero decir, para no avanzar con los arbitrajes, ¿no? Porque, como les mencionaba, hay una, digamos, regresando a la filmina anterior, hay un porcentaje muy alto que se interponen las recusaciones antes de que el tribunal esté constituido, ¿no? Es como que para evitar que esto avance. Dentro de estas recusaciones, yo quiero hablar de las recusaciones frívolas. Esas recusaciones que siempre se habla de ellas, pero no hay de repente algunos ejemplos claros. Recusaciones huecas, vacías, que no tienen sustancia, más o menos podría llamar así, que son esas recusaciones. Por ejemplo, tenemos una recusación que fue basada en relaciones personales inexistentes. La árbitra, cuando aceptó el cargo, no reveló la situación laboral de la hermana del excónyuge del árbitro. Cuando esta persona aparecía que había sido, que su estado civil era divorciada hace muchos años, pero sin embargo esta parte la recusó porque no había revelado la situación laboral de la excuñada, podríamos decir. Esta recusación es una recusación frívola, que sabíamos que iba a determinar que no tenía ningún tipo de relación con el arbitraje, y se declaró infundada. Pero obviamente atrasó el caso. Otras recusaciones frívolas que tenemos es, por ejemplo, en errores de información. En este caso, un privado indicó que el árbitro no había revelado un servicio brindado a la entidad. Hay una transparencia total, las entidades transparentan todo, y el privado, obviamente, buscando información, encuentra esto. Entiendo que el abogado no debió haberlo revisado, porque debió haber revisado correctamente, y cuando se dieron cuenta, en realidad, o sea, presentaron la recusación, y luego cuando revisamos todo, lo que había sucedido es que estos pagos eran por servicios relacionados a su desempeño como árbitro, eran honorarios arbitrales. Sin embargo, presentaron la recusación. Otra recusación también que consideramos frívola es esta basada en desconocimiento de la norma, que también la consideramos frívola. ¿Por qué? Porque no existe ningún sustento, es todo lo contrario, ¿no? O sea, más bien la norma dice lo contrario. Desconocen la norma según lo que refieren, ¿no? Y presentan las recusaciones. Por ejemplo, hubo una recusación en la que le exigían que el árbitro tenía que estar inscrito en el RENACE. Eso definitivamente, acá les pongo, ¿no? el lineamiento que regula este registro, y señala que es absolutamente voluntario. Algo que está de manera textual. ¿Cómo puede fundamentar una recusación? Nos da que pensar. Otro tema, por ejemplo, nuevamente, en desconocimiento de la norma, es la exigencia del RNA, muy conocido por nosotros, el RNA, para controversias que derivan de casos donde no aplica la ley de contrataciones. Por ejemplo, nosotros tenemos arbitrajes que derivan de contratos con el Programa Nacional de Alimentación y Caliwarma. Ahí nos exige la inscripción en el RNA. Y sin embargo, este privado exigía, y por eso recusó al árbitro, porque no estaba en el RNA y consideraba que debía estarlo. Son reglas que inventan de repente, quiero llamar desconocimiento de la norma, pero en realidad yo podría decir que se está planteando otro tipo de finalidad,
¿no? Otro tipo de finalidad para plantear algo tan evidente, ¿no? Y que obviamente si una persona ha contratado con el Estado, lo mínimo que debe saber es cómo puede resolver sus controversias. Por eso es que esto nos llama poderosamente la atención. Entonces, como conclusiones que podríamos llegar es que las cifras demuestran que las recusaciones están siendo planteadas con diferentes fines. Tenemos demasiadas recusaciones infundadas y yo solamente he dado unos cuantos ejemplos de los que son esas recusaciones frívolas. Sabemos la existencia de recusaciones que tal vez hayan podido efectivamente causar confusión y de repente llevan a un análisis mayor para que la Corte pueda decidir. No necesariamente todas son fundadas, hay infundadas que de repente han tenido razón de plantearlas, pero la Corte lo considera de otra manera. O sea, la percepción que puedan tener puede ser que ellos sientan o perciban eso, pero la Corte lo percibe como un tercero imparcial. A veces las partes son demasiado sensibles en determinadas situaciones y plantean esas recusaciones. No quiero llamarlas en ese caso frívolas, pero las que yo les he mostrado, y que hay muchísimas como esas que no me alcanzaría el tiempo que me han dado para poder exponer, hay muchísimas más que son frívolas. Entonces, la integridad como conducta coherente con la ética no solo debe ser cumplida por los árbitros, sino también por las partes y los abogados que los asesoran. Aquí, una vez más, mencionamos que siempre se habla de los árbitros, siempre se habla de la manera que si hay investigaciones por corrupción, colusión, de repente, pero las partes y los abogados son los que también tienen que desenvolverse en el arbitraje, como lo indicó Alfredo, de acuerdo al artículo 38 de la ley de arbitraje, de buena fe, con ética, con integridad. Para el buen funcionamiento del sistema arbitral peruano, las partes y sus abogados deben evitar estas prácticas dilatorias. En el caso nuestro, que hacemos todo este análisis, cada vez que vemos una recusación frívola, advertimos que se trata realmente de una práctica dilatoria. La solución que ha dado el Estado peruano, para el caso de las contrataciones del Estado me refiero, este tema de las 3 recusaciones declaradas infundadas y ya no se podrá recusar más, consideramos que no es suficiente. Hay que trabajar más, hay que apuntar a mejorar el sistema. Yo creo de que el sistema arbitral peruano está en riesgo, pero no solamente por teorías trasnochadas o personajes pintorescos, por decirlo menos, sino porque nosotros mismos como actores no lo estamos cuidando. Las partes y los abogados, muchos de ellos también son árbitros, no lo cuidan. Tenemos que cuidarlo. Creo que no es suficiente lo que está haciendo en este momento la normativa o lo que ha hecho la normativa. Creo que debe haber un mayor desarrollo. Y en el caso de nuestro centro, estamos desincentivando ese tipo de conductas, como les mencionaba, por el sistema de gestión integrado que tenemos, la revisión de todo lo que se hace mapeo de riesgos, y obviamente estamos comprometidos a sancionar este tipo de conductas a través del Código de Ética, por lo que muy pronto vamos a sacar información al respecto de los cambios, para que también lleguen sanciones a los abogados y, de ser posible, a las partes también. Tenemos regulado el tema de los árbitros, pero las partes y los abogados, dada la situación que se está presentando en este momento, consideramos que ha llegado el momento también de aplicar esto. Terrible, porque en realidad deberíamos no estar sancionando por ese tipo de cosas, pero creo que sí ha llegado el momento de hacerlo. Eso es todo lo que tenía que decir. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su intervención. Creo que hay un punto que me llamó muchísimo la atención y que quisiera compartir, y es que al final las recusaciones como herramienta que puedan salvaguardar la integridad, si son bien utilizadas, seguramente van a cumplir con su objetivo. Si se abusa de la herramienta, posiblemente se va a obtener un objetivo contrario al que por naturaleza genera o se busca con la recusación. Y en este orden de ideas, a mí me gustaría mucho, por favor, escuchar a la doctora Revilla para saber cuál es su opinión en relación con una cuestión que es importante y que algunos de ustedes han mencionado en sus intervenciones, y es, doctora,
¿Cómo afecta la corrupción de, por ejemplo, las licitaciones o los contratos, el esfuerzo por defender y construir una cultura de integridad en el arbitraje? Doctora, muchísimas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, gracias al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. Bueno, debo confesar que para preparar mi breve exposición me removió mucho, ¿no? Me removió mucho porque sin querer estuve ocupando cargos públicos en un momento muy complicado en nuestro país, en donde salió el escándalo de Odebrecht con las empresas brasileras, y a raíz de esta situación horrorosa, hemos visto cómo se ha maltratado muchísimo, ¿no?, a abogados de primer nivel, abogados que sin tener información alguna de que estos procesos habían sido convocados de manera fraudulenta, que habían sido armados por estas empresas brasileras con funcionarios, expresidentes incluso. Tenemos una situación ahorita con un expresidente que estamos pidiendo su extradición al Perú, en donde ha recibido una cantidad fuerte de dinero de estas empresas brasileras. Entonces vemos que efectivamente fue un momento muy duro para el arbitraje peruano. Y claro, la corrupción que empieza por el sector privado con el público termina salpicando, ¿no?, a personas que no tenían nada que hacer en el asunto y de repente se ven envueltas en unos procesos horrorosos, ¿no? Y efectivamente es que la corrupción tiene como efecto justamente destrozar sociedades, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que, como personas, ya sea como funcionarios, como abogados, como árbitros, tenemos que estar muy atentos a todas las señales que puedan darse al respecto. Lamentablemente estas empresas brasileras, Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvao, OAS, Andrade Gutiérrez, diseñaron una práctica muy eficiente de corrupción y englobaron pues no solo al Estado peruano, sino también, a muchos países de la región. Entonces, efectivamente, frente a esta pregunta la corrupción afecta y ha afectado mucho a la institución arbitral y ha afectado muchísimo a la imagen de muy buenos profesionales, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer, o sea, con estas situaciones? O sea, estos árbitros no participaron ni en la elaboración de los expedientes, ni en los términos de referencia en los concursos, nada, ¿no? O sea, ellos eran como invitados, ¿no?, para la discusión de la ejecución de un contrato, o ya cuando hay una discrepancia, y se ven en este tema. Entonces, efectivamente, la corrupción afectó muchísimo al arbitraje, afectó muchísimo a estos profesionales que estaban metidos en el arbitraje de manera profesional, realmente en el mejor significado del término, ¿no? Ahora, eso desde un primer ángulo, pero desde un segundo ángulo se puede decir también lo contrario. O sea, dada la existencia de malos árbitros que no han cumplido a cabalidad con su papel y que más bien han torcido su actuación, desprestigiando con ello la institución arbitral, las investigaciones por corrupción pueden contribuir a la separación definitiva de estos malos árbitros de la institución arbitral. Entonces, eso puede ser útil también porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente siempre cuando hablamos del arbitraje y el arbitraje institucional en el país es que el Perú es el único país que yo sepa que tiene la institución, el arbitraje como medio de solución de controversias obligatorio para los contratos públicos. Y entonces uno se pregunta, si es tan bueno, ¿por qué no se ha replicado en otros países?
Entonces, hay un tema que tenemos que seguir construyendo sobre esto porque efectivamente hay espacios que son zonas grises, ¿no? Una zona gris, por ejemplo, muy complicada que se ha producido en los últimos años, es justamente con esta creación de instituciones, desde que se puso pues la necesidad de que los arbitrajes en contratación pública sean institucionales, en enero del 2020, se han creado instituciones arbitrales express, que son justamente las que están ahorita dañando la imagen del arbitraje. He estado recabando alguna información y me informaban que, por ejemplo, se han creado un montón de estas instituciones que se crean de un día para otro, ¿no? Basta con la inscripción en el registro del Ministerio de Justicia. No tienen reglamentación, no tienen lineamientos que regulen su actividad, tampoco tienen tarifarios, tampoco tienen honorarios fijados con criterios objetivos. Entonces, incluso fijan horarios de atención que los cambian permanentemente, y esto hacen pues que efectivamente los procuradores, las personas que tienen que defender o tienen que participar en estos, no puedan tener una previsión. Y esta ausencia de regulación y de eliminación de emisión de lineamientos que permitan predecir el funcionamiento del centro, no es algo que se haya hecho, es algo pendiente que está bajo la responsabilidad, en este caso, del Ministerio de Justicia, de la dirección responsable, pero lamentablemente no ha tomado actuación, ¿no? Entonces, no hay un seguimiento y no hay una fiscalización de estas instituciones. O sea, no estamos hablando, ojo, de las instituciones arbitrales serias como la Católica, la Cámara de Comercio, CHAM. No, estamos hablando de instituciones arbitrales que se crean de la noche a la mañana a raíz de un contrato con el consorcio en donde han participado estas famosas empresas chinas que han estado ganando muchas licitaciones en el Estado y que han encontrado, por ejemplo, que el abogado de la empresa de ese esposo de la titular de la institución que se ha creado, ¿no? Entonces, hay esta proliferación que creo que merece mucho ojo por parte de las instituciones serias, ¿no? Para que se pueda levantar la voz para decir, tenemos que poner coto a esta situación porque es realmente lamentable. Esto está impactando negativamente, obviamente, a la institución en su conjunto. ¿Qué otros aspectos nos preocupan? Nos preocupa esta desatención que se ha producido de parte de la Dirección de Arbitraje del OCE. Antes, la Dirección de Arbitraje del OCE producía documentos en donde se podía uno orientar y ver cuáles son las situaciones de riesgo que se puedan estar dando. Actualmente tienen, en base al Reglamento de Organización y Funciones, tienen la competencia para elaborar estudios sobre los laudos o las actas de conciliación y las sentencias y demás temas para ver cómo se están resolviendo las controversias en las compras públicas, pero no hay una actividad, y acá sí también se necesitaría, yo me imagino, yo soy docente en la Universidad Católica, si es que uno le da a los estudiantes la posibilidad de analizar y ver el comportamiento, no solamente de abogados, sino a los economistas, para ver los lineamientos, o ingenieros, ¿no? Que puedan participar en mirar qué es lo que está pasando, podría ayudar mucho a la construcción de esa institución arbitral que, bueno, si bien tiene bastantes años en el Perú, pero que con estas deficiencias del funcionamiento de estas nuevas instituciones que se han creado, creo que vale la pena poner el ojo, ¿no? Se ha dicho en las exposiciones anteriores que, claro, el tema de la ética se parte de la formación, de los valores que uno pueda tener. Yo ya lo he dicho en algún otro evento de esta naturaleza, y sugiero siempre mirar los experimentos que se hicieron a través de este psicólogo social, Philip Zimbardo,
en donde demuestra que cuando no hay responsabilidad, cuando no hay vigilancia, cuando no hay el tomar la decisión de control, supervisión y demás, las personas pueden actuar y actúan muy mal, ¿no? Y el porcentaje es sumamente elevado. Entonces, uno tiene que ser responsable y uno tiene que tener reglas claras, y es decir, tiene que construir un sistema. Entonces, el sistema arbitral en el Perú creo que no está, definitivamente no está bien armado, bien constituido, por esta proliferación, por ejemplo, ahorita, de estos sistemas de instituciones arbitrales que se han creado express, en donde no hay ningún control, no hay nadie que supervise. Tenemos también una buena cantidad de árbitros que no cumplen el papel, no tienen nadie que haga un trabajo así técnico, eficiente, como lo hacen los centros arbitrales reconocidos, ¿no? Y entonces acá uno se pregunta, ¿qué se puede hacer? Porque claro, la diferencia, por ejemplo, entre que una persona en otro país se pase la luz roja y acá no se la pase, es porque allá tienes alguien que te va a poner la papeleta inmediatamente, acá no. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dentro de esta margen de actuación de la institución arbitral, cuáles son los candados que se deberían poner para que esto funcione mejor? A mí me preocupa mucho, como les digo, cómo está funcionando esto, porque el impacto es nefasto. De lo que me comentaban, eran como 50 y tantos contratos de estas empresas chinas que se están llevando a cabo estos arbitrajes, y esto va a repercutir inmediatamente en la institución arbitral, en su conjunto, ¿no? Por los montos. O sea, el tema de Odebrecht y empresas brasileras impactó horrorosamente en los árbitros de primer nivel del Estado peruano, ¿no? Fue realmente lamentable. Y esta segunda ola ahora con estos contratos y con estas instituciones, creo que también va a impactar enormemente, ¿no? Y eso nos preocupa muchísimo, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes brevemente. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su intervención. Yo creo que es importante y yo creo que para todos llama poderosamente la atención que por supuesto cualquier acto de corrupción va a afectar al arbitraje como método de resolución de controversias, y adicionalmente algo que usted mencionaba con mucha claridad es que la transparencia que permite que se entienda qué es lo que está sucediendo, que se entienda qué está pasando, posiblemente va a reforzar esa integridad que debe cobijar el procedimiento arbitral y que, por supuesto, se debe permear a todos los que intervienen en un trámite arbitral. Nos quedan unos minutos y con la venia de la organización quiero compartirles a mis colegas unas preguntas que nos han enviado los asistentes. La primera de esas preguntas se refiere o está redactada de esta forma, y nos preguntan si el principio de integridad es aplicable a todos los participantes en el arbitraje. ¿Cómo puede un árbitro corregir o sancionar una conducta errada de las partes, meritando su conducta procesal al momento de laudar, condenando en costas u otra opción? Yo quisiera trasladarle esta pregunta al doctor Soria para saber qué opina sobre esta inquietud de alguno de nuestros colegas. Doctor. Muchas gracias. Bueno, en otros países hay inclusive la posibilidad de aplicar multas, ¿no? Eso está totalmente prohibido en nuestra ley actual de arbitraje. Hay una precisión que se hizo en el marco de la relación con el Estado y me parece que está bien, ¿no? O sea, todavía creo que no estamos preparados para ese tipo de regulación. Y además el número de arbitrajes importantes que se maneja en el país no es el mismo que en otros países. Respecto de si puede aplicarse algún tipo de consecuencia al momento de laudar, como por ejemplo en los costos del arbitraje, habría que tener en cuenta también primero si es que el convenio arbitral no establece alguna regla sobre los costos del arbitraje, porque el tribunal solamente puede tomar su decisión en el marco de las reglas que han establecido las partes, y las partes en su convenio arbitral señalan un pacto específico que evitaría que se tome en cuenta, por ejemplo, la conducta procesal de las partes
Por ejemplo, señalando que la parte vencida es la que asume, ¿no? Por ejemplo, supongamos. Y que evitara eventualmente analizar, tendría que aplicarse el criterio de lo pactado por las partes en su convenio arbitral, antes de que surja siquiera la controversia, ¿no? Muchos caminos no tienen, o sea, puede valorarse ese tipo de actuaciones, sí, cuando no hay ningún pacto o alguna restricción, porque forma parte de los criterios que toman a veces algunos tribunales arbitrales para determinar los costos de arbitraje, si colaboraron o no con el procedimiento arbitral, como dice la ley de arbitraje en el artículo 38, el citado artículo acerca del principio de buena fe, ¿no? Entonces, puede tomarse en cuenta, sí, pero en el tema de los costos, en la medida que no exista ninguna restricción en el convenio arbitral. Después, otras acciones que pueden hacer los árbitros, no tenemos muchos mecanismos a la fecha, ¿no? Por eso es importante que las instituciones arbitrales eventualmente, de ser el caso, por ejemplo, cuando hay conductas en las cuales se presentan recusaciones frívolas, etcétera, resuelvan rápidamente los casos, ¿no? Para que no impida la buena marcha del arbitraje en cuanto a tiempos, ¿no? Porque es responsabilidad de los árbitros tratar de llevar adelante el proceso, y a veces estas conductas dilatorias impiden lograr ese objetivo, y con las buenas decisiones y oportunas decisiones de las instituciones arbitrales puede sacarse adelante los casos de arbitraje, ¿no? ¿Qué más podría decir? Hay también en los colegios profesionales conductas éticas que deben ser respetadas, ¿no? Pero eso ya escapa al arbitraje, ¿no? Eso sí, ya, perdón, al árbitro, ¿no? Entiendo que eso ya escaparía al árbitro. Eso sería lo que tendría que decir, salvo que alguien tenga algo más que complementar en este tema. Doctor, muchísimas gracias. Yo quería saber si el doctor Arequipeño tiene algo que le gustaría agregar con relación a esta pregunta que ha sido planteada, doctor. Sí, encantado, Irma. Me parece que lo que ha dicho Alfredo se vincula a un tema que yo en lo particular he podido acercarme, porque trabajo en un ámbito de materias reguladas y empresas reguladas, ¿no? Y me hace recordar mucho al tema de que cuando no existe sanción a una inconducta, a una falta, ¿no? Las empresas o las personas tienden a comportarse de manera oportunista, ¿no? O sea, a ver, haciendo un cálculo de costo-beneficio de cuánto me cuesta incumplir, ¿no? La norma, ¿no? Y cuánto le costaría a quien tiene que sancionarme descubrirme esa infracción, ¿no? Esto lo estudiaron en economía hace muchos años, entonces, y también Ana Teresa también hizo referencia a un estudio psicológico, ¿no? Entonces, cuando yo expuse el tema de la integridad, por ejemplo, no me estaba refiriendo a que las normas no sean importantes, por si acaso, ¿no? Las normas son importantes, ¿no? Pero promover una cultura de integridad y de respeto a los valores y a los principios requiere un trabajo intenso y a mediano o a largo plazo, ¿no? Entonces, las normas tienen que buscar sancionar. Lamentablemente, como ha dicho Alfredo, no hay herramientas para sancionar las inconductas o las malas prácticas de las partes, ¿no? En un proceso arbitral. Y la verdad que los árbitros, cuando laudamos, digamos, tenemos que cuidarnos mucho a veces de poner algún tipo de referencia, alguna inconducta, porque inmediatamente eso va a ser tomado como una vulneración quizás a los derechos de defensa ¿no? Que no fue algo que se imputó durante el proceso arbitral y lamentablemente tenemos que ser muy formales a la hora de resolver, ¿no? Entonces, este tema de no contemplar las normas, una sanción a estas conductas de mala fe, conductas, comportamientos que tienden a la frivolidad a la que hacía referencia Silvia, por ejemplo, ¿no? La verdad que a veces deja un sinsabor, ¿no? Porque te das cuenta que hay un comportamiento oportunista, comportamiento dilatorio, hasta de mala fe, pero no puedes hacer nada o no puedes hacer mucho para sancionar esas conductas, lamentablemente. Esa es mi opinión.
Gracias. Muchísimas gracias. Y nos encantaría saber si la doctora Silvia tiene algo que agregar, por favor. Sobre este tema no, Irma, me parece que lo han dicho todo. No sé si puedo aprovechar para ir respondiendo una pregunta que creo que sí va para mí antes que vayamos a terminar el panel, que es una pregunta en relación a las decisiones que sí fueron recusaciones fundadas, ¿no? Ahí más adelantito hay unas preguntas, lo puedo ver, de recusaciones fundadas. Yo quería mencionarles, como lo dije en la exposición, de que efectivamente hay recusaciones frívolas y hay recusaciones que han tenido de alguna manera una validez para plantearlo, y obviamente tal vez por la percepción de la Corte han considerado de que no era suficiente el fundamento que señala esta parte y por eso se ha declarado infundada. Por ejemplo, preguntaba a esta persona qué podría ser fundado, cuáles fueron las recusaciones que han sido declaradas fundadas. Básicamente tenemos recusaciones que de repente han sido declaradas fundadas por una designación reiterada, o porque de repente ha sido, y la más común es la omisión al deber de revelación. Y por ejemplo, hay un caso en especial que a mí particularmente me llamó la atención, un caso donde un árbitro le debía la devolución de dinero a la entidad, ¿no? A la entidad que este árbitro había salido de un arbitraje y no le había devuelto los honorarios, y sin embargo había sido designado en un arbitraje con esta entidad y había aceptado, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas, obviamente la Corte advierte, yo acá tengo 2 miembros de la Corte, en realidad solamente estoy trasladando los criterios de ellos. Por ejemplo, ese tipo de cosas son las que generan un conflicto de interés, ¿no? No puedo ser deudor de una parte sobre la que yo luego me voy a pronunciar. O de repente revelaciones que no han sido del todo hechas correctamente, ¿no? No siguiendo incluso a veces los formatos del centro. Y bueno, hay muchas otras más que en realidad me encantaría poder compartir, pero sé que el tiempo es tirando y hay otras preguntas. De repente, Irma, perdóname que me haya adelantado, pero sí, o sea, hay muchas recusaciones fundadas que sería interesante y que de repente en algún momento lo vamos a sistematizar para compartirlas. Obviamente, sin el nombre de las partes, ¿no? Y tal vez también evitando el nombre del árbitro para evitar problemas, ¿no? Solo quiero hacer una acotación adicional. Hay recusaciones, y de repente respondiéndole a alguien por ahí que tal vez ha hecho esa pregunta, hay recusaciones que han generado demandas contra el centro, Irma, ¿no? Porque nosotros hemos declarado, de repente la Corte ha declarado fundada la recusación y demandan al centro por ello. No tenemos ninguna demanda declarada, fundada, al contrario, son desestimadas, presentan acciones de amparo, y en realidad considero que esto es un despropósito, ¿no? Es decir, es violentar un poco la independencia del centro de arbitraje para trabajar y querer imponer una situación. Cuando un árbitro entra a trabajar o a desempeñarse, mejor dicho, como árbitro, tiene que aceptar la competencia de los órganos del centro, ¿no? Entonces, demandar a los miembros de la Corte, demandar al centro, incluso también yo a veces soy demandada, cuando no pertenezco a la Corte, no soy miembro de la Corte, solo soy la Secretaría General, pues considero realmente que es un despropósito, ¿no? Se está presentando, siempre hemos respondido, hemos actuado y obviamente hasta el momento siempre el Poder Judicial en ese sentido ha dado el lugar que corresponde al centro de arbitraje. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. Doctora Ana Teresa, ¿algo que le gustaría complementar de la intervención de nuestros colegas? Yo creo que los centros de arbitraje, vi algunas de las preguntas por ahí, deberían tener un código de ética, ¿no? Para poder ceñir el funcionamiento de los árbitros a este código, y cuando hay un incumplimiento que poder
por lo menos ahí aplicar algún tipo de sanción. Y la otra cosa que yo recurriría es algo que ha dicho el doctor Soria, es utilizar los colegios profesionales, o sea, de ingenieros, de abogados, o sea, ahí van a sentir un poco la pegada los malos profesionales que están metidos también en el mundo del arbitraje, ¿no? Entonces sería muy interesante establecer casi como alianzas estratégicas con los colegios profesionales para poder controlar el buen funcionamiento de las instituciones arbitrales y de los árbitros, ¿no? O sea, podría ayudar muchísimo, creo yo. Doctora, muchísimas gracias. Y ya para cerrar, no me resta sino agradecerles a todos los que nos han acompañado, a mis colegas por compartir sus distintos puntos de vista, que por supuesto nos han recordado la importancia de la integridad como una condición que legitima la figura del arbitraje, que refuerza la confianza para todos y que extiende esa confianza para que realmente el método sea utilizado de forma correcta y además que sirva para su fin último, que es simplemente de solucionar una controversia de manera definitiva. Y finalmente, esas decisiones, por supuesto, tienen que estar sustentadas en las normas que regulan el método, que resuelven la controversia de fondo y, por supuesto, esa condición de integridad no solamente se permea a los árbitros, sino a todos los que tienen la oportunidad de estar vinculados a un trámite arbitral. Me despido agradeciéndoles a todos su atención y esperando que esta discusión haya sido de su interés. Muchísimas gracias a la universidad por la invitación y les deseo una muy feliz noche.